Los venezolanos hoy en día se quejan de que no reciben ayuda en Ecuador, no reciben ayuda en Colombia, no reciben ayuda en Perú, no reciben ayuda en Panamá y empiezan con su criticadera, ¿no? Pero Venezuela cuando estuvo bien, todos los países venían aquí y hacían lo que les daba la gana, hacían dinero, les iba bien, nosotros no le criticamos nada de eso y ahora que nosotros necesitamos ayuda, ustedes sencillamente nos cierran las puertas, nos tratan mal, nos discriminan, etc, etc, etc. Te voy a decir algo, amigo venezolano o amiga venezolana. Ningún país te debe a ti, ningún país le debe a Venezuela. No, ni menos a sus venezolanos. Venezuela fue un país rico, sí. Por esa misma razón vinieron chinos, vinieron árabes. Venezuela es un país donde abunda gente descendiente de españoles e italianos. Y las personas que más trabajan ahí son árabes y chinos. Yo no te veo a ti reclamándole a los chinos que porque ellos no mandan sus aviones y se llevan venezolanos, ya que China les debe mucho de tantos chinos que hemos recibido en Venezuela. O sea, no los veo reclamando esa parte, ni tampoco a los árabes. ¿Entiendes? Solo le reclaman a los países latinos, a los más pendejos, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Panamá. Y yo te voy a decir algo. Venezuela está como está por los mismos venezolanos. Porque en Venezuela abunda la gente haragana, abunda los chavistas. Por eso ganó. Por eso ganó en un principio Chávez. Porque a la gente le convenía no hacer nada y que le pagaran. Que le pagaran por estudiar. Que le pagaran por dar a luz. O sea, cosas como esas. Todo era pagar. Vas a tener un bebé, te vamos a pagar. ¿Quieres estudiar? Te vamos a pagar. ¿Quieres hacer tu posgrado? Te vamos a enviar a otro país, a Cuba. O sea, ¿y ese dinero de quién fue? Fue de los mismos, de la misma gente que trabajó, de la misma gente en la que trabajó, chinos, árabes, peruanos, colombianos que abundaban en ese país. Ese dinero era de ellos mismos, pues, porque prácticamente en Venezuela nunca hubo impuestos, nadie nunca pagó nada, solamente los comerciantes, ¿no? Entonces yo te digo algo, ningún país le debe a Venezuela, ni le debe a los venezolanos. Usted quiere triunfar en otro país, triunfe por sus propios méritos, no hablando de que no. Allá en Venezuela tratábamos muy bien a los peruanos. Allá en Venezuela tratábamos muy bien a los ecuatorianos. O sea, claro que hay casos de casos y yo sé que esa gente recibió discriminación. Por amor a Cristo, esa gente recibe discriminación en su propio país. En su propio país de Perú le dicen ¿cómo se llama? Le dicen indios, cholos, feos, en Ecuador, en Panamá, más que todo en Ecuador y en Perú. Le dicen cholos, indios, feos, enanos, monos, mostritos, no sé qué cosas raras le dicen ustedes allá. O sea, esa gente recibe discriminación en su propio país por amor a Cristo. ¿Tú crees que un peruano allá en Venezuela con más ganas no recibió esas mismas ofensas? ¿Tú crees que no? Sí las recibieron. Sí las recibieron. Claro que con el tiempo se hicieron respetar. ¿Se hicieron respetar en qué sentido? Porque la gente peruana es gente que trabaja, gente que le echa bola. O sea, no son... Y bueno, en ese momento Venezuela estaba en toda la riqueza que podía tener ese país. Y se trabajaba y se trabajó. Quien pudo trabajar hoy en día, peruanos, chinos, árabes, tienen sus casas, tienen sus carros, tienen sus cosas, tienen todo eso ya. Y tú dirás, o sea, y la verdad es que el venezolano en su propio país le gustaba la vida cómoda.
Hay venezolanos que trabajaban mucho, pero por amor a Cristo, ¿no? Los comerciantes, los que tenían negocios grandes, eran chinos y árabes, no eran venezolanos. A no ser que sean venezolanos que vivían en España y bueno, compraron ahí su comercio, su empresa y cosas así, ¿no? Que al final el mismo presidente los mandaba a expropiar. Que si les explotaban 9 horas de trabajo, bueno, expropiase eso, porque no están pagando lo suficiente y están trabajando mucho. Y ustedes felices, felices, felices que expropiaran eso y que eso cayera en las manos del gobierno y que el gobierno los pusiera a trabajar a ustedes, qué sé yo, 8 o 6 horas y que les pagara por eso. Y de paso que no trabajaban bien. ¿Por qué? Porque esas empresas expropiadas todas se fueron a la bancarrota, todas. Algunas cerraron por la mala administración de los mismos chavistas y de la misma gente que contrataba ahí, ¿no? Venezuela está... Una vez escuché a alguien, no sé a quién, no sé si fue algún famoso o simplemente fue algún amigo. Cada país obtiene el presidente que se merece. El país siempre va a obtener el presidente que se merece. Y es muy duro. Pero en Venezuela abundaban los haraganes. Por eso Venezuela ganó el chavismo. Por la mayoría de esa gente. Y no significa que todos los venezolanos sean haraganes. No. Hay gente trabajadora. Hay gente humilde. Hay gente que trabaja y le echa ganas a sus cosas. Y ha tenido sus buenas cosas allá en Venezuela y allá se siguen quedando fruto de todo ese trabajo que han tenido anteriormente. Pero hay otras personas que no son la mayoría, pero una gran parte se han ido a otros países. ¿Por qué? Porque no han sabido ahorrar desde un principio. Ellos preferían la apariencia, la ropa, el alcohol, la casa patas para arriba, la comida también. Pero con el pasar del tiempo, la comida se fue poniendo a un lado y seguía la apariencia física de una persona. Por eso que tú ves en cualquier otro país, venezolana, estará pasando hambre, pero esa está maquillada completamente. Que sí, que está en una situación crítica, pero tú la vas a ver a ella maquillada. ¿Por qué? Porque esa es una costumbre de ella, de Venezuela. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero es que así los criaron. Así, a que la apariencia lo tenía que hacer todo antes que trabajar, antes que ser humilde, antes que ser bondadoso, que respetar a los demás. Antes que eso, la apariencia siempre ha estado en primera fase, ¿no? Entonces, hoy en día los venezolanos sufren cuando van al exterior. Y en su desespero dicen cosas como: Venezuela en los años tantos recibió a tantos peruanos que le pedían visa y le pedían no sé cuántos dólares para entrar. Y los peruanos que se fueron ilegales también tenían que pagar como $300 para poder entrar y no los deportaran o no les dejaran afuera, ¿entiendes? Ellos pagaban también, ellos pagaban. Las personas peruanas ilegales pagaban. Las personas colombianas, hubo un montón de colombianos. ¿Sabes quién recibió ofensas, críticas? Los colombianos. Aquí en Venezuela no había tantos peruanos. No había tantos peruanos, pero lo que sí abundaba eran los colombianos. Y la verdad que era una peste. Para los venezolanos, los colombianos eran una peste. Ellos eran una peste. Cualquier problema que pasaba, no, es que ellos son colombianos. Es que son los colombianos. Que no sé qué, son los colombianos. Cualquier problema que pasaba, eran los colombianos.
que si ellos invadían el comercio, que si ellos vendían, que si ambulaban, que si en el centro todos estaban ellos. Es que con los colombianos, que no se van de su país, que los voten, que no sé qué, que el país está como está por los colombianos. O sea, todo era crítica a los colombianos. Todo. Ahora con la situación allá en Colombia, bueno, ya se sabe lo que pasa en Colombia. ¿Qué ha pasado? Que los venezolanos han ido a Colombia, han arrendado, no quieren pagar impuestos, les parece gracia, les parece una burla tener que pagar impuestos porque en su propio país no pagaban. Y sencillamente hasta se roban las cosas de las duchas, las cosas que vean ellos, lo sacan, se lo roban y no te pagan. Prácticamente tú regalaste el cuarto a alguien y de paso te lo destrozan, ¿no? No es justo para nadie. No es justo para nadie. Entonces ese mismo problema está en Ecuador. En Ecuador la gente critica que no sé qué, que los ecuatorianos son feos, que aquí la gente es fea, que aquí la gente no se baña, que son indios, que son serranos, que son unos monstruos. Lo mismo en Perú. Y yo te digo algo, todos los países de Latinoamérica han abierto sus manos a los venezolanos, sus brazos, los han abierto, los han tendido, los han apreciado, como sea, los han ayudado. Muchos de ellos hoy en día ya están en una situación estable económica, que son estas personas que se emigraron a esos países como hace 3 años o 2 años, cuando la situación en Venezuela recién empezaba a afectar. Esas personas, todas esas primeras personas que se fueron, todas esas primeras personas eran personas decentes, porque tenían un poquito de dinero y lo pensaron mejor y dijeron, yo quiero un mejor futuro, me voy a ir. Hoy en día se está yendo gente desesperada, gente chavista también, gente chavista se está yendo, rateros, choros, porque claro, en una situación así se van hasta ladrones, escorias que nadie quiere, también se van hoy en día por el mismo desespero. Hoy en día tú vas a Venezuela y créeme, tú llevas una cámara y grabas todo, no te lo van a robar. Porque los choros, los malandros, los rateros, ellos también ya se fueron a otro país, ya emigraron a otro país. Por el mismo desespero, que ya no pueden robarle a nadie más. ¿En serio? Vayan a Venezuela y compruébenlo, así de simple. Entonces, amigos venezolanos, si esto este es un país que te recibió, yo entiendo que te puedan dar mala cara, porque no es tu país. Pero no te sientas víctima, porque hay muchas personas inmigrantes que han pasado por tu situación. Lamentablemente Venezuela se está desalojando. Es una gran cantidad que ha llegado a esos países. Y esos países no tienen la responsabilidad de darles una casa, de ayudarlos. No, pero lo hacen. Le dan un techo, de pronto alguna fundación les da un techo y los pone ahí a todos, y de pronto algún gobierno subsidia los alimentos y ustedes, algunos, pueden ir y les dan comida. Yo he visto varios videos de esos en Perú. Estoy segura que en Ecuador pasa lo mismo. Estoy segura que en Colombia pasa lo mismo. Estoy segura que hay muchas personas, muchos peruanos, ecuatorianos, colombianos, panameños, de todos lados donde ustedes hayan pisado esa tierra, de chilenos, que no vive con esa mentalidad de que él es venezolano, él me va a robar. No, yo estoy segura que hay muchos de ellos que no viven con esa mentalidad. Y los van a ayudar, ojos cerrados, los van a ayudar. Lamentablemente a algunos les toca unas personas que fácilmente te llegan y te dicen, necesito ayuda a mi país, ya sabe, Venezuela. Te abre las puertas y resulta que son personas a las que te roban. Le das su confianza, demasiada confianza, porque algunos hasta les dicen, hoy me va a llegar tal dinero, hoy por fin voy a guardar algo, y les roban todo ese dinero. O sea, es terrible. Amigo extranjero que usted reciba, un venezolano, esté pendiente de eso. Nunca darle esa confianza cuando se trata de dinero.
Usted respete a todos los venezolanos porque no todos son iguales, eso sí. Pero también cuide lo suyo y cuide a los suyos. Cuide a los suyos más antes que a otros, eso sí. Ayude, ayude mucho, claro que sí. Porque uno lo que hace, lo mira a Dios. Lo que hace, lo mira a Dios. Y uno se siente bien por dentro cuando ayuda a los demás. Pero si usted ve que no haga más de lo que su corazón le impide, la verdad. Las personas todas en algún momento sufren, pero así es la vida. Tú al principio vas a estar de pronto trabajando, ganando poco, pero con el tiempo tú vas a estar mejor, amigo venezolano. Tú vas a estar mejor en un mejor lugar, con mejores personas, porque de pronto también te toca algún ecuatoriano, colombiano, peruano que te hizo daño. Eso también puede pasar. Y entiendo que uno se pueda sentir indefenso al no poder contarle a su madre, al no poder contarle a alguien. Pero habiendo tantos venezolanos, yo estoy segura que tú vas a conseguir ayuda fácilmente, porque hay muchos venezolanos, hay demasiados venezolanos. Tú sales a la calle, venezolano. En la esquina, venezolano. Yo creo que en cada cuadra de este país, de cualquier país o de pronto del estado, de las capitales de los países, de las capitales de los países, yo te puedo asegurar que en cada cuadra hay un venezolano. O sea, es tanta la cantidad de venezolanos que sí los hay en cada capital de los países, te lo aseguro. Entonces, eso sí, mucho respeto. Yo entiendo que la policía tampoco hace nada, ¿saben? Tampoco hace nada. Porque el mismo pretexto de que son venezolanos los hace como, ay, te robaron. ¿Quién te robó? Un venezolano. Ay, es que tienes que entender, la policía misma te dice, cuando tú dices, me robó un venezolano, la policía misma te dice, tú, así tú le des el nombre, el apellido de la persona que te robó. Fue un venezolano, vive en tal lugar, él me robó, él me hizo esto. Tome cartas en el asunto, señor policía. ¿Qué te dice la policía? ¿Qué es lo que te dice la policía? Que no lo vas a creer. ¿Qué es lo que te dice? Ay, usted tiene que entender que ellos vienen de Venezuela y están pasando una situación crítica en su país. ¿Esa es la excusa de un robo? O sea, si alguien me mata o me viola, también esa va a ser la excusa de que yo tengo que entender que esa es que ellos están en Venezuela y por eso salieron de Venezuela, porque es una situación crítica y el desespero los permite robar a ellos y yo se supone que tengo que apaciguarme, que tengo que calmarme, que tengo que negarme a denunciar. Se supone que es eso. Esas cosas pasan en este país. Este país es de locos, pero esas cosas pasan. Tú haces una denuncia y la policía te trata de apaciguar. Ay, es que tienes que entender, que tienes que entender. ¿En serio? La gente que roba en países de América Latina, que sean venezolanos o colombianos o cualquier extranjero, si es una situación grave, la denuncia a la cárcel, o si no que se vaya para afuera y no entre más. También esas personas que critican, ¿no? Porque hay personas que dan unas ofensas de odio también para afuera. Ya de aquí de un tiempo no han permitido sacar el PTP, que es como el permiso legal aquí en Perú que se le da a los venezolanos. Ya tiene como 2 meses, creo. Entonces hay venezolanos ilegales trabajando, así se le puede decir, pues hay venezolanos ilegales trabajando, como los hubo en algún momento en Venezuela. Colombianos ilegales, peruanos ilegales, que se fueron solo con su DNI, no llevaron visa, no llevaron pasaporte. Bueno, esos pasaban a ser ilegales. Tristemente hoy hay venezolanos y me molesta mucho que se victimicen, ¿sabes? Porque, ¿qué se puede esperar, no? De la mayoría, no todos, de un pueblo en que ha estado acostumbrado a que le den todo fácil. Porque al venezolano le daban el pescadito. Un ejemplo bien claro. Al venezolano le daban el pescado listo, peladito, cortadito, sin espinitas, para comérselo. ¿Qué les faltó a ese país?
¿Qué le faltó a esa cultura? Enseñarles a cazar. Enseñarles a cazar un pescado. Enseñarles a cazar algo por sus propias manos y que eso se le aplaudiera. Y que ellos aprendieran que ellos podían hacer grandes cosas en ese país. Pero lastimosamente les tocó un gobierno en el cual solo le daba todo fácil. Quien aprovechó, claro, aprovechó extranjeros. Aprovecharon extranjeros, también aprovecharon venezolanos. Y los que no, bueno, son la mayoría. La mayoría de los venezolanos están yendo al extranjero. La mayoría de los venezolanos están por toda América Latina. Algunos venezolanos se han quedado allí en Venezuela por sus casas, por sus viviendas y porque su familia en el extranjero les envía dinero, ¿no? Claro, les envía dinero para sus subsidios, sus cosas. Y la verdad es que ellos allá en Venezuela, porque yo conozco Venezuela, para los que digan, no, ¿tú cómo hablas? ¿Tú conoces Venezuela? Yo conozco Venezuela. Yo conozco Venezuela, conozco Ecuador, viví un tiempo en varios países y conozco la situación perfectamente de Venezuela más que todo y también perfectamente la situación de Perú. Y en Venezuela, lastimosamente, la gente está acostumbrada a cómo está yendo la situación. Ay, que se me va la luz. Sí, bueno, ya, seguro mañana se va la luz. Ah, que el internet está malo. Ay, sí, bueno. Ah, es Maduro, como siempre, el internet está malo. Ah, algo tan normal. Cuando el venezolano sale a otro país, es totalmente distinto. Todo es una maravilla y se da cuenta que realmente ha estado viviendo en un país y se ha acostumbrado a esa situación sin saber que la realidad es otra, que Venezuela fue otra y debería de ser otra, que ella puede ser otra. Pero sencillamente ese gobierno no la deja, no la deja. Algo muy bueno que está pasando hoy en día con ese gobierno que ha hecho, algo bueno que ha pasado, es que los venezolanos han emigrado y han aprendido a trabajar, a valorar sus cosas, a valorar su familia, ¿por qué no? Pero han aprendido mucho lo que es el trabajo. Cuando yo sé que ellos nunca en su vida se imaginaron que tenían que trabajar. Y sé que cuando un día Venezuela se mejore, sé que cuando un día Venezuela de nuevo esté como estaba antes, que estaba en la cima, esa gente se va a regresar. Esa gente va a montar su propio negocio. Venezuela va a ser un país de maravilla, un país de riqueza, porque esta gente habrá aprendido a trabajar y ustedes no se imaginan lo que yo me imagino de Venezuela cuando todo esto mejore y cuando todos los venezolanos se regresen a su país, porque por amor a Cristo, muchos venezolanos se van a regresar a su país. Un país como Venezuela no lo hay en otros lados. Yo que he vivido en Venezuela y también he vivido en Perú, yo te digo, yo ojos cerrados, escogería Venezuela. Lastimosamente es una época dura que está pasando ahorita en Venezuela, ¿no? Es un tiempo duro, pero algún día va a mejorar y algún día toda esa gente se va a regresar y va a haber negocios, muchos comercios y esta vez todos los dueños serán venezolanos. Ya no serán árabes, ya no serán chinos. Acuérdense de mí, amigos. Un día va a pasar eso.